bienvenida a todos ustedes y darles también las gracias por acompañarnos en este espacio que es tremendamente valioso y que desde hace ya un tiempo creamos esta iniciativa entre Grandes Patrimonios y la Escuela de Juntas Directivas precisamente para crear una nueva cultura alrededor de los órganos de gobierno de las compañías, donde hemos identificado en múltiples organizaciones que a veces las juntas directivas no están cumpliendo su verdadero objetivo y a veces muchas compañías también tienen por tener este órgano, inclusive en algunos casos por temas regulatorios, societarios o de cualquier otro tipo, también se tiene simplemente nivel de exigencia, pero ese gran esfuerzo que hacen múltiples compañías por tener una junta formal, inclusive en algunos casos con miembros independientes, en realidad no está generando el impacto que nosotros muchas veces vemos o identificamos en organizaciones en las cuales nos llaman, acompañamos, inclusive en algunos casos que tenemos que evaluar su desempeño. Entonces, pues precisamente este espacio y este webinar que nosotros siempre vamos a seguir haciendo de forma frecuente con este grupo de invitados es para actualizarnos en nuevas tendencias, actualizarnos también con personas que son, a mi juicio, líderes de opinión en su área o en lo que hacen. Y hoy tenemos un invitado, a mi juicio, un invitado de lujo, que es Germán Martínez. Ahora les voy a hablar un poco de Germán y pues también agradezco su generosidad y su tiempo en su apretada agenda acompañarnos el día de hoy y un poco la dinámica y lo que vamos a hacer a continuación pues precisamente es desarrollar esta temática a nivel de internacionalización o el rol de la internacionalización que hay en las organizaciones y cuál es el papel de la junta directiva en ese tipo de procesos y cómo lo que nosotros muchas veces conceptualmente creemos que es internacionalización de pronto no pasa de la forma en que quisiéramos. Entonces vamos a desarrollar esa conversación con Germán, pero la idea es que en algún momento paremos en este espacio y ustedes, por favor, levanten la mano, abran el micrófono o envíenos por chat si se sienten más cómodos las preguntas que ustedes consideren, que yo creo que es lo más interesante, abrir este espacio para que tengamos una conversación abierta, una conversación directa. Aprovechemos, como les digo, este invitado de lujo que tenemos el día de hoy para que ustedes, en el buen sentido, lo puedan bombardear con muchas inquietudes que tengan. Entonces, pues ahora sí les cuento un poco sobre Germán. Y es más, voy a atreverme a contar una intimidad. Resulta que hace unos años mi esposa trabajaba para X compañía y en esa compañía terminaron haciendo un proyecto con Ramo y un día llega mi esposa a la casa muy emocionada a contarme sobre este proyecto que estaban haciendo con Ramo y me dijo, tienes que conocer el presidente de Ramo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, me pareció un ser humano excepcional como ejecutivo, también me ha impactado muchísimo, creo que he hecho muy buena empatía con él, voy a organizar un día una salida a comer con él y su familia y también pues nosotros vamos y nos conocemos, ¿cierto? Y recuerdo la primera vez que salimos a comer y que también Germán pues aceptó la invitación con su familia y fue tremendamente curioso cuando nos pusimos a hablar de nuestras vidas personales y terminamos teniendo unos orígenes muy parecidos, del mismo pueblo, son nuestros ancestros y es más, nuestras familias ahí están medio relacionadas y Germán de vieja data también conocía a algunos miembros de mi familia, lo cual pues me alegró muchísimo y yo creo que son esas cosas o esas coincidencias que hay en la vida muchas veces que terminan siendo tremendamente interesantes y desde ese momento pues hasta el día de hoy tengo una relación relativamente cercana con Germán y pues es una persona que admiro muchísimo y una persona que también lo he recomendado con muchas organizaciones para que los acompañe en sus juntas directivas, pues que es uno de los roles que él desempeña actualmente. Participa en juntas directivas de compañías de orden internacional, pero también participa en compañías de orden familiar, que sé que muchos de ustedes de los que están aquí conectados, pues sus compañías son familiares. Entonces creo que eso es muy interesante y a nivel ejecutivo, pues trabajo con el Grupo Santo Domingo, trabajo con Procafecol, que es la organización detrás de la marca Juan Valdés, en Ramo, como les mencionaba anteriormente, y pues en estas organizaciones en diferentes cargos directivos o en su junta directiva como tal, y pues a cuestas él tiene una experiencia tremendamente valiosa, pero creo que más allá de su experiencia, creo que también lo interesante de traerlo acá a la mesa e invitarlos porque es un gran ser humano, una gran persona y por eso mismo pues también la invitación es aprovechemos este espacio con Germán y por favor lo que quieran preguntarle con muchísimo gusto. Entonces, pues nada, Germán, bienvenido, la palabra es tuya y pues estamos muy ávidos de aprender cosas nuevas de tu parte.
Genial, Diego. Pues muchas gracias por esa presentación. Quedo como medio eh, emocionado, muy amable. Pues efectivamente he atendido esta invitación por parte de la Escuela de Juntas Directivas, porque de alguna manera en la experiencia que me ha tocado a mí vivir en el mundo empresarial, pues difícilmente encuentra uno una guía, primero, pues para ver si una junta directiva desde una empresa de familia se justifica. Segundo, si se justifica la junta directiva, ¿qué le pide uno a la junta? Tercero, si uno es miembro de la junta directiva, ¿cómo debe desenvolverse? Ese tipo de cosas, definitivamente en la época que me correspondió a mí pertenecer a mis primeras juntas directivas, pues no existían. Y de alguna manera lo que existe hoy en el mercado pues es tremendamente académico, y yo resalto el tema de esta iniciativa de la Escuela de Juntas Directivas porque de alguna manera mi actuar frente al mundo empresarial ha sido el de crear empresa y crear patria. De alguna manera los que están ustedes acá en esta reunión, sin lugar a dudas, tienen una intención de justamente ver qué se dice este tipo de cosas y cómo construir patria desde donde nos corresponde. Lo que mi propósito es ese, el de construir patria y el de crear empresa. Siempre lo ha sido, y por eso atiendo a esta invitación que me hace muy gentilmente Diego. Y hablando del tema de internacionalización particularmente, antes de entrar a abordarlo, pues como un telón de fondo, hablando de las juntas directivas, pues tuve la fortuna desde mis inicios en el mundo profesional de ver juntas directivas actuando. Y uno siempre creía que la junta directiva o los miembros de la junta directiva eran unos personajes que traían tal vez como de ciencia ficción, tipos que venían y que eran como extraterrestres, pues porque eran la última palabra para la toma de las decisiones de una compañía. Igualmente, uno podía percibir que los presidentes de las compañías eran también unas personas como raras, como diferentes. Al final del día, para resumir, lo que uno se da cuenta en la experiencia es que todos somos seres humanos. Los presidentes cometemos errores, las juntas directivas también cometemos errores. Son seres humanos, y al final del día lo que uno tiene que propender es simplemente por avanzar hacia ver qué es el aporte que uno puede dar desde las habilidades que uno ha generado durante su vida profesional, pues para ponerlas al servicio no solamente de la empresa donde uno está trabajando, no solamente en su emprendimiento donde uno está haciendo un esfuerzo por sacarlo adelante, sino también por compartir en otras compañías las experiencias que uno ha tenido. En ese sentido, pues yo les puedo decir que si hay un texto sobre el papel de la junta directiva en los procesos de internacionalización de las compañías, les agradezco que lo coloquen en el chat porque de alguna manera no encuentra uno más que temas absolutamente académicos. Es muy rico compartir cuando uno ya habla sobre la experiencia, los aciertos y los fracasos que uno ha logrado ver. En ese sentido, la internacionalización ha sido para mí uno de los temas que siempre me han movido porque la pregunta muy sencilla es, bueno, si yo monto un negocio en cualquier lugar de Colombia o de otro país, ¿por qué razón no me doy la oportunidad de que este producto tan bueno o este servicio tan bueno pueda ser compartido en otro país? Y de alguna manera, pues eso me preguntaba yo de niño cuando tenía la oportunidad de viajar. Eh, yo recuerdo que cuando a uno le daba una gripa, mi mamá siempre nos daba agua de panela con limón. Y alguna vez que tuvimos la oportunidad de viajar, estábamos justamente bueno, en el exterior, y sufrí una gripa y yo decía, bueno, y aquí, y mi agua de panela con limón, ¿en dónde está? Y empezaba uno a cuestionarse temas que son muy básicos en el compartir productos y compartir servicios, porque en un país existen ciertas cosas y en otros no. Si uno se va hacia la academia, puede encontrar, y yo les puedo decir que hay por lo menos 3 o 4 escuelas que abordan los temas de internacionalización, pero desde la academia. Y empieza uno a ver que existe la internacionalización de la que se habla desde el punto de vista económico, y uno tiene que irse hacia los clásicos de la economía para entender el tema
de las ventajas competitivas y las ventajas comparativas y entenderlo en términos, pues básicamente económicos. También existen otras academias como la que miran todo el tema de la internacionalización desde una perspectiva de procesos, en donde uno tal vez encuentra que como parte de un proceso natural, alguien llevó un producto a otro país y de ahí comenzó y el proceso se fue formalizando y hasta que fue creciendo y pasados 25 años, 30 años, ya tenemos un tema de internacionalización o de presencia de nuestros productos o servicios por fuera. Y así hasta llegar pues a las escuelas más sofisticadas de redes neuronales, etcétera. Pero el espacio que tenemos no es para dar una charla académica sobre el tema, sino para compartir con ustedes algunas cosas importantes con respecto a lo que es la internacionalización y que yo he vivido en primera persona. Pues para comenzar un poquito, les cuento varios temas. Primero, yo tuve la oportunidad muy joven de participar tal vez como consultor o como asistente a una junta directiva que me encantó, que es la junta directiva de Sofasa. Sofasa es una ensambladora que en su momento tenía varios accionistas, había accionistas japoneses por la marca Toyota y accionistas franceses por la marca Renault y accionistas colombianos pues por ser los socios estratégicos acá en el país. Entonces me llamaba la atención la dinámica tan internacional, franceses, japoneses y colombianos en una misma junta directiva pensando sobre un mismo propósito y de allí tal vez empieza uno a ver frente a una situación muy particular que vivió Sofasa en su momento, como lo fue en el año 91 cuando comienza todo el proceso de apertura económica del país, ver que se anunciaba que iban a llegar carros extranjeros con unos aranceles que iban a ir bajando y entonces la preocupación de las compañías acá con todo y que teníamos socios internacionales era, bueno, ¿y qué va a pasar con la compañía ensambladora colombiana si va a entrar una competencia que antes no estaba? Y la solución rápidamente de esta empresa, teniendo estos socios internacionales, fue la de, oiga, tenemos que internacionalizar las operaciones de Sofasa hacia la región. Por esa razón empezó a vivirse un proceso de expansión y venta de vehículos desde Colombia hacia Ecuador. En Venezuela se montó una filial de Sofasa que se llamó Sofaven, que básicamente distribuía los carros y me llamó mucho la atención ver cómo se solucionó un problema de una normatividad local, pues con una reacción de internacionalización. También tuve que estar en el momento en el que Juan Valdez es una marca muy robusta, muy conocida en el país, y nosotros nos convencemos porque al ver que el café de Colombia se vende con una prima en el mercado internacional, pues uno asumía que Juan Valdez era una marca reconocida en todo el mundo. La buena noticia es que el café colombiano es muy reconocido en el mundo y por eso, al ser el café tal vez el segundo commodity más transado después del petróleo, eh, 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 es importante que Colombia tenga en el mercado internacional el café una prima por el hecho de ser café colombiano y es reconocido. La mala noticia es que ese es el Café de Colombia. La marca es Café Colombia. La mala noticia es que no era Juan Valdés. Entonces tenía uno que salir a abrirse el espacio al mundo. Y recuerdo mucho que en su momento, cuando estábamos en Juan Valdés, Wall Street Journal sacó un artículo en el que se decía que la única marca del mundo que podía eventualmente generar una competencia muy fuerte frente a Starbucks era Juan Valdés. Eh, eh, y éramos una compañía totalmente colombiana, en ese momento con 16 tiendas en Colombia. Y como consecuencia de eso, pues terminamos teniendo casi que 200 tiendas en menos de 2 años en Colombia, operación de tiendas en más de 4 países del año 2006 al año 2005 y exportación de producto a más de 42 países en menos de 2 años. Eh, 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 y ahí de alguna manera hay una experiencia que le dice a uno que uno tiene que creerse la historia si detrás hay una marca muy poderosa, y no solamente una marca poderosa, sino si hay un producto muy poderoso, realmente los pasos para salir hacia el mundo hay que darlos sin miedo. Otro proceso de internacionalización que me pareció muy bueno
ya que estuve involucrado, fue en el proceso de la consolidación del Grupo Empresarial Bavaria. El Grupo Empresarial Bavaria, pues todos conocemos, Bavaria era una cervecería absolutamente colombiana, con un poder del mercado monopólico en Colombia. Sin embargo, no tenemos presencia en la región y hacíamos una buena cerveza. El aprendizaje fue, oiga, tal vez probablemente esperamos mucho tiempo para salir a hacer lo que sabíamos hacer muy bien aquí afuera. Si lo hacemos bien aquí, pues con toda seguridad podemos hacerlo afuera. Y aquí hubo unas reflexiones importantes del proceso de internacionalización del Grupo Empresarial Bavaria, en las que entendí que la lección, lo que aprendí en ese momento era que las compañías no necesariamente tienen que valer su máximo valor en un mercado local, porque pueden tener estrategias que le permitan a uno crecer inclusive más rápido que crecer solamente localmente si abre espacios internacionales. Entonces, por ejemplo, una empresa colombiana quisiera dominar todos los mercados en todos los departamentos, y uno diría, bueno, qué machera estar en Bogotá, que es una ciudad que congrega más de 10 millones de habitantes. Buenísimo ir a las ciudades que tengan más de 1 millón de habitantes y así más o menos uno como que controla un mercado, entre comillas, nacional. Pero tratar de dar el paso de la internacionalización de una compañía únicamente hasta cuando ya yo tenga copado el mercado nacional, pues de alguna manera tal vez no sea una estrategia adecuada porque probablemente tener un ingreso en una moneda extranjera le ayuda a uno a mitigar de pronto la demasiada exposición que uno tiene con respecto a la tasa de cambio en un país como Colombia. Ahorita hablamos un poquito para armar el muñeco, pero siguiendo la línea de lo del tema del Grupo Empresarial Bavaria, el aprendizaje es que hoy por hoy, cuando uno habla del tema de la perspectiva económica sobre la internacionalización y se remite a los clásicos y uno dice que hay naciones que tienen una ventaja competitiva, eso es cierto. Sin embargo, la evolución tecnológica ha hecho, por ejemplo, que un país hoy por hoy se convierta en el taller del mundo, como lo puede ser China, como lo puede ser Vietnam o estos países, porque la tecnología le permite a uno cerrar esas brechas. De tal manera que el tema ya no es tanto de la diferenciación, sino el uso de las tecnologías y hoy por hoy acceder a la tecnología, de alguna manera la tecnología va desarrollándose de tal forma que una mejora adicional en la tecnología actual pues realmente no es que haga una diferencia grandísima y lo que uno termina haciendo es importando una maquinaria con la mejor tecnología para hacer un producto con los mejores estándares internacionales, de tal manera eh, los valores agregados o ese diferencial tiende a desaparecer, de tal forma que lo que hace la diferencia es el valor de la compañía. Al final del día, entonces, el valor de la compañía son los equipos que lo componen, el producto que lo hacen, la mística que hay detrás, la historia de la marca que se tiene, y eso hace que se genere un valor. En el mundo cervecero, pues tener una cervecería puede, digamos que en Colombia podríamos tener una cervecería que valdría 100 pesos y en Ecuador podría haber otra cervecería que valiera tal vez 100 pesos. En el momento en que la cerveza en Ecuador, esa compañía cervecera en Ecuador, dejara de valer 100 pesos para que valga, no sé, 60 pesos, pues es una oportunidad de oro para que uno desde Colombia o desde el país X salga y se compre esa compañía. ¿Por qué? Porque yo sé que administrada por mí ya deja de valer 60 y va a lograr valer 40, de tal manera que yo compro un mercado que tiene un potencial de 100 y lo compro por 60 y eso de alguna manera explica también por qué las compañías se compran y se venden. En conclusión, el aprendizaje en este proceso de internacionalización con el Grupo Empresarial Bavaria fue que uno puede internacionalizar una compañía por medio de adquirir otra empresa en otro país y comprar un mercado. Y si además yo la administro mejor y le genero más valor, pues simplemente debo hacerlo. Y esas son cosas que cuando uno está muy metido en el día a día de las empresas colombianas, seguramente se olvida que hay otra compañía que está sufriendo lo mismo en otro país y que eventualmente yo puedo tener unas eficiencias y de alguna manera yo podría lograr una forma de actuar allí. Ese como un ejemplo también
de temas de procesos de internacionalización. Otro proceso de internacionalización que me correspondió vivir fue cuando estuve presidiendo la organización Ramo. Y volviendo al tema de la agua de panela, pues qué mejor que un colombiano pueda ir a cualquier lugar del mundo y pueda tomarse un agua de panela. En este caso, pues ojalá se pudiera encontrar con un chocorramo. Y me llamó mucho la atención que esta era una compañía que llevaba más de 50 años en el país y no había hecho nunca su primer venta al exterior. Y al encontrar el tema, pues un poquito la argumentación es que, pues como el chocorramo es tan colombiano, tiene que ir hasta el último rincón de Colombia para luego salir a competir en el mundo internacional. Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso, pues porque de alguna manera, pues estratégicamente uno debe mandar una línea estratégica en el que si bien hay un romanticismo inmenso en un producto que es altamente colombiano, pues definitivamente a veces nosotros cuando estamos manejando una empresa familiar, pues tenemos que salirnos de ese romanticismo y tal vez volvernos unos románticos globales, en el sentido de que, pues este es un producto muy colombiano, sí, pero qué emoción hacer que ese producto colombiano sea conocido por todo el mundo. Creo que esa es una perspectiva también que ayuda a tomar decisiones de internacionalización. Al final del día lo que le estoy comentando simplemente es que he tenido una experiencia particularmente en muchos negocios y en muchos productos que tendría para compartir. En un lapso de media hora, pues es muy complejo compartir todo esto, pero yo les diría lo siguiente ya como para entrar en otra etapa de la charla. Ya les he dado unos tips de qué hacer para el tema de la internacionalización, pero sucede que cuando uno se sienta en una junta directiva, hablando de juntas directivas, el miembro de la junta directiva que eventualmente puede dar una línea o puede dar de alguna manera reflexiones sobre los procesos de internacionalización, corresponde a que esté sentado en la junta siempre y cuando anteceda en la parte estratégica o en el planteamiento estratégico de la compañía la reflexión y la conciencia de que la compañía quiere dar ese salto a ser una compañía internacional. El problema es que y ahí yo creo que todos nosotros como empresarios colombianos, y ahí tenemos que de alguna manera reconocer un mea culpa, tenemos tantos problemas con el día a día de solucionar el tema del proveedor, de la cuenta que hay que pagar, del cliente que hay que visitar, de la reunión que hay que hacer, de cerrar los estados financieros, de ver los recursos de dónde los vamos a sacar, que no hay espacio suficiente para tener un ambiente de pensar estratégicamente. Y yo sí creería que un pensamiento estratégico, sin duda, para todas las compañías, eh, eh, indistintamente en donde estén, es el cuestionarse la bondad de internacionalizar su compañía. Y yo comenzaría simplemente recordando una asesoría que alguna vez nos hizo un consultor de los más famosos del mundo. Pagamos una plata enorme y la consultoría yo la reducía a un slide en donde hablaba de que existían 4 horizontes de crecimiento de las compañías, en donde su primer horizonte era simplemente enfocarse en ser lo más eficiente posible y que su producto tuviera la máxima calidad y la máxima diferenciación. Si yo ya tengo un producto que es reconocido, pues tengo que estratégicamente comenzar a hacerlo cada vez más eficiente en su proceso productivo o en su proceso de prestación del servicio. Una vez ya lo tenga a punto, pues empieza, lo que uno debería hacer es crecerlo. Y si yo ya lo he tenido crecido localmente, en donde el PIG da para que eventualmente crezca en los lugares razonablemente aceptados, pues yo, si ya lo sé hacer acá, ¿por qué me limito a no prestar ese servicio o por qué me limito a no vender ese producto a otros mercados externos? Adicionalmente tiene unas ventajas enormes, como por ejemplo, pues conocer otro mercado. Segundo, tener un ingreso en una moneda diferente. Tercero, utilizar mi capacidad instalada. De pronto puedo ser inclusive más eficiente en el mercado local si la capacidad instalada la uso más y ese sobrante de capacidad que yo tengo lo utilizo para llevarlo al mundo internacional. De tal manera que paso de lo que se llama el horizonte 1 de crecimiento al horizonte 2. ¿El horizonte 2 cuál es? Estratégicamente hablando, el horizonte 2 es
Cuando yo ya sé hacer un producto y ya me he enfocado en el H1 o en el horizonte 1 a hacerlo lo más eficiente posible, a tener la mejor calidad posible, pues obviamente ya estoy preparado para crecer a nivel global. De tal manera que el H2 ya es lo mismo que yo ya sé hacer, pero en otro mercado. Y pues obviamente, pues para eso no se trata de salir corriendo y decir, bueno, como ya lo sé hacer aquí en el país A, entonces voy a hacerlo en el país B y C. Pues para eso también hay una estrategia porque pues de alguna manera uno tiene que ver las características del producto y tratar de priorizar al país al que yo voy a llegar. Eh, y existe, después de que ya yo haya hecho que mi producto sea conocido en todo el mundo, a lo que uno llama la globalización, pues en el proceso de globalización hay una palabra muy clave y es el tema de que sea escalable. La escalabilidad hoy por hoy es un tema súper importante y lo hablo sobre todo para aquellos servicios que tienen un componente tecnológico alto. La tecnología le permite a uno, sin necesidad de incurrir en inversiones de tanta maquinaria, etcétera, en escalar un servicio con una rapidez enorme. De tal manera que si yo he tenido un desarrollo tecnológico, el que sea, y lo he probado y comprobado en el país A, ¿por qué razón no pienso en, explorar, en explotarlo en el resto del planeta? Si la escalabilidad es casi que automática. Hablando del mundo industrial y de un producto, sucede algo similar. Si yo tengo una tecnología adecuada y si yo he hecho eficiente mi producto, yo ya sé cuáles son los volúmenes que me permiten la escalabilidad, de tal manera que yo haría una priorización por países de acuerdo a la escalabilidad de, de- de la capacidad de la industria, de mis activos. Entonces, todos esos son temas que uno estratégicamente debería tener en cuenta para que eventualmente uno pueda tener un proceso de internacionalización pues con método. Eh, Ahora bien, ya nos quedan pocos minutos, pero quisiera hacer unas últimas reflexiones y es la siguiente. El empresariado colombiano de alguna manera, como les dije, pues en la parte estratégica yo creería que debería colocarse en un renglón muy importante el tema de internacionalización. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué a veces no se coloca el tema de internacionalización? Pues como les decía, el día a día lo carcome a uno. Pero adicionalmente, ¿por qué más? Porque de alguna manera siento, y aquí lo comparto, ustedes todos son empresarios, definitivamente la academia en temas de internacionalización no es que necesariamente esté enfocada a la problemática real. Una cosa, y yo lo digo con el mayor respeto porque toda mi vida he estado vinculado con la academia justamente por lo que voy a decir. Una cosa es que uno en un cuadro de Excel haga unos cálculos y saca estadísticas y diga la solución es esta. Y otra cosa es en la vida real, cuando uno realmente tiene que ponerse las botas y salir a vender el producto y salir a ver cómo está la gente, entender cómo está la proveeduría, etcétera, entender cuál es la aceptación del cliente, entender el reclamo que tiene el cliente, etcétera. Eso hay que hacerlo en la vida real y son dos mundos un poco diferentes, pero muy importantes ambos. Entonces, yo lo que he visto acá particularmente, y me perdonan las personas que están de otros países, pero hablando del caso particularmente colombiano, yo veo que los gobiernos hacen un esfuerzo grandísimo por tratar de promocionar los mercados extranjeros. Pero hay que entender que el gobierno tiene unos intereses, hay que entender que los empresarios tienen otros intereses y hay que entender que el mundo le presenta a uno también otros intereses. Eh, Sí, ustedes recordarán que cuando uno hace un análisis de la economía de un país, le hablan a uno de la balanza comercial y la balanza comercial no es más que hacer la suma y la resta de cuánto exporté y cuánto importé. Entonces la balanza comercial se vuelve negativa cuando yo importo más que lo que exporto y ahí le prende una alarma al gobierno, ¿no? De tal manera que con toda razón los gobiernos lo que deben hacer es tratar de propiciar que el empresariado nacional haga su mayor esfuerzo por vender algo por fuera, de tal manera que uno tenga un ingreso en una moneda extranjera y de alguna manera el indicador, si uno fuera a calificar un gobierno, el indicador de la balanza comercial salga positivo.
Entonces, en el caso colombiano había una institución que se llamaba Bancoldex, Proexport, Proexport. Pues claro, promotora de exportaciones. Yo me acuerdo que en su momento, pues con todo y que todavía me siento muy joven, cuando era aún más joven, yo trataba de levantar la voz y decir, oiga, pero ¿por qué se llama Proexport si lo que yo conozco de los procesos de internacionalización realmente exportaciones para mí es tal vez como el paso, el primer pasito, tal vez el paso más tímido es lograr una exportación. Pero claro, digamos, el gobierno juega su juego y es, oiga, tratemos de exportar con método o sin método, hay que exportar. Y de alguna manera, pues uno sale a las comisiones, entonces que va a haber una comisión y vámonos para Emiratos Árabes, que va a haber una comisión y vámonos para no sé de dónde, y las cámaras de comercio también participan en todo ese proceso y hay un andamiaje que promueve las exportaciones. Y ahí aparece un tema que yo creo que es importante compartirlo y es que no sé si necesariamente exportar sea un proceso de internacionalización, yo diría que es un tema el kinder de la internacionalización comienza con las exportaciones, sí, pero olvidémonos que un gobierno va a ayudarnos a hacer un proceso de internacionalización como uno debería hacer un proceso de internacionalización, porque claramente el interés del gobierno es que haya exportaciones. Eh, entonces, nos ha rodeado un ecosistema que no necesariamente está hecho para la internacionalización de las compañías. Molesté y molesté tanto por el nombre y yo espero que haya ayudado por lo menos en la concientización de que ya no se llamara ProExport, ahora se llama ProColombia y justamente propende por un proceso tal vez más sofisticado del tema exportaciones, tal vez como un primer paso para que desde el gobierno se ayude al empresariado a lograr esas primeras etapas de internacionalización. Pero la internacionalización de una empresa es mucho más allá de una exportación. ¿Por qué? Pues porque finalmente cuando uno se pone feliz, no es que me pidieron vender un producto en Australia y uno sale como loco a vender en Australia y después le pidieron otro por allá en Europa, vaya y vende en Europa, me piden otro en Ecuador, me piden otro en Panamá, me piden otro en Estados Unidos y uno es feliz, pero no hay un tracking estratégico ni metódico para llegar a colonizar esos mercados y las marcas quedan muy expuestas cuando uno hace un proceso de internacionalización, perdón, de exportación. Por ejemplo, les cuento anecdóticamente en Juan Valdés, éramos felices porque en las primeras de cambio alguien en el Caribe nos estaba pidiendo un volumen grande de café y exportábamos. La sorpresa es que ese país que estaba pidiendo, alguien pedía café, pues montó una tienda de café que lo único que le faltó es que le pusiera el nombre de Juan Valdés también, pero el único café que se vendía era el de Juan Valdés. Entonces la marca estaba viviendo ahí, digamos, un tema que no era el lógico con la marca, no era razonable con la marca. Entonces, un poquito esa conciencia de que internacionalizar una compañía no solamente es la exportación, es la invitación que yo haría para que los miembros de la junta directiva, si en la estrategia está marcado la internacionalización, pues se hagan todas las reflexiones. Yo creo que como para ir concluyendo, Diego, muy rápido, pues porque es muy poco el tiempo para hablar de internacionalizaciones y desde la Junta me parece importante, los miembros de una Junta primero pues debe anteceder a que los dueños de las compañías le pierdan el miedo a conquistar los mercados internacionales y hay muchas razones como ya les comenté en los ejemplos que di al principio, el de colonizar mercados, el de tener un ingreso en una moneda diferente, el de aprender mejores prácticas en el proceso de internacionalización del Grupo Empresarial Bavaria, por ejemplo, cuando se compró la cervecería, particularmente la de Panamá, siendo Panamá un mercado tal vez más pequeño que el del departamento de Antioquia en Colombia, pues fue una cervecería que nos enseñó un montón de cosas, porque tenía unas habilidades que no necesariamente se tenían, y al aplicar eso, pues obviamente ese conocimiento que había allí al implementarlo en todo el sistema del Grupo Bavaria, pues hizo que todo el sistema como un todo subiera su valor, de tal manera que cuando yo les hablo del proceso de internacionalización está de por medio también aumentar el valor de las compañías. Eh, en fin, hay un sinnúmero de temas tanto estratégicos, de metodologías para lograr llegar a diferentes países, que yo creo que desde la Junta es importante que los miembros jalonen primero a que los dueños de las empresas no le tengan miedo a la internacionalización,
Segundo, a que se entienda qué es una internacionalización. Tercero, a que si uno se va a internacionalizar, tiene que hacerlo con método. Uno no puede, otra cosa anecdótica que nos pasó con otra compañía, es que llegamos al mercado de los Estados Unidos, alguien nos consiguió una cita, por ejemplo, con un broker que tenía entrada a Walmart y finalmente nos dijeron, muchachos, les tengo la mejor noticia, nos abrieron todo el mercado, ellos tienen miles de tiendas en los Estados Unidos, nos abrieron todo el mercado de la costa este, necesitamos producto para llenar las góndolas de 500 supermercados de Walmart y con solo llenarlos y teniendo y haciendo una cuenta muy sencilla, pues hacer todo ese producto para llenar 500 góndolas en 500 supermercados de Estados Unidos, a sabiendas de que el plazo de pago es entre 60 y 90 días, pues demandaba de la empresa de nosotros meter un capital durísimo y no lo teníamos. Entonces, no, qué machera, salió el negocio, pero casi que el otro día estábamos quebrados porque no teníamos con qué eventualmente volver a recuperar el flujo. Entonces, hay un método y yo sí los invito a que tengan miembros de junta o a que por lo menos en sus estrategias de empresas miren sin miedo la internacionalización de las compañías y de alguna manera logren el acompañamiento para hacerlo con método. Cuando me refiero al método, no es necesariamente un método académico, que para eso hay textos muy académicos, pero sí de eventualmente de gente que se haya estrellado y que tenga experiencia en este tipo de cosas, porque he visto internacionalizaciones que definitivamente han dejado compañías que pueden dar un paso en falso. Bien, está Javier. Había acabado de Y salir a tomar tinto con eso, eh, y tenía reunión a las 7. bueno, entonces yo creo que podemos cerrar con estas reflexiones, Diego. Este es un brochazo muy, muy por encima de todo lo que incluye un proceso de internacionalización. Y mi invitación es simplemente a que no le tengan miedo y a que lo desarrollen, y que ojalá esté en la agenda estratégica de las compañías. Esa es la única forma que yo siento que podemos dejar un legado, no solamente en el país, sino para el mundo, de algo que nosotros, de lo que ustedes, seguramente muchos de los empresarios que están acá han tenido un legado, y el legado debería ser para el mundo y no solamente pues para Colombia. Herman, muchísimas gracias por compartirnos toda esta historia y esta experiencia. Ujú. Yo voy a arrancar con una pregunta muy rápida. Me comprometo que es la única que voy a hacer. Igual ya están lanzando otras preguntas en el chat para hacerte en estos minutos restantes. En la práctica, en juntas directivas, que he estado sentado, cuando uno se sienta a tratar el tema de internacionalización, hay varias problemáticas que yo identifico rápidamente. La primera, por ejemplo, compañías específicamente que estén en Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande y es un mercado muy interesante. Bogotá puede perfectamente tener, yo siempre digo, el tamaño de un país centroamericano a nivel de población, y hay compañías que se dedican a penetrar el mercado bogotano, y una vez ya se dan cuenta que tiene ese nivel de posicionamiento, dicen empecemos a brincar a otras ciudades del país. Y la conversación clásica que yo veo en la Junta es, no, nos falta todavía consolidarnos más en Colombia, espérese que logremos como expandir más la marca, el producto, el servicio en el país, y ahí sí pensamos en internacionalizarnos. Y entonces como que esa tarea de penetrar el mercado colombiano se vuelve indefinida y eterna, y finalmente nunca se termina por materializar en realidad ese propósito de internacionalizarlo. Y en segundo lugar, también veo mucha timidez en medio de los miembros de Junta, y la verdad no sabría calificarlo si timidez o falta de conocimiento, que en realidad, para empujar en que en realidad esto sea una vertical dentro del plan estratégico de la compañía, como tú lo mencionas. Entonces, en ese tipo, mejor dicho, cuando tú estás en una junta y surgen ese tipo de conversaciones donde hay exceso de timidez o aversión por el tema de internacionalización, ¿cómo mover esto a acciones concretas? Es la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo mover acciones concretas? A ver, yo iría tal vez un pasito más atrás y lo has dicho muy, muy bien. Eh, yo creo que lo primero que hay que hacer como una acción concreta, pero que anteceda a la respuesta, es que el empresariado le pierda el miedo a la internacionalización, que por lo menos entienda que hay unas opciones adicionales a seguir paladeando el mercado nacional y en donde uno puede crecer muy rápido. Mira, por ejemplo, cuando uno mira la industria de alimentos, para mí fue sorprendente en una feria en la que estuve, una feria internacional de alimentos, entender que, por ejemplo, hay empresas colombianas que son las líderes en África, por ejemplo, en temas de alimentos.
y aquí nadie tiene ni idea. Entonces, por darles un ejemplo, los mayores proveedores de dulces en África somos los colombianos, son empresas colombianas, y allá estamos. Hay empresas que nadie conoce aquí en el país, que nacieron acá, y conozco el caso particularmente de una compañía que era del eje cafetero, que tenía un tema de dulces y la empresa se empezó a quebrar. La contadora de la compañía muy hábilmente había tenido la oportunidad de haber viajado por África y había llevado algunos dulces que hacía la compañía y vio que a la gente les gustó. La señora le pidió al dueño de la compañía que le dejara las máquinas y que ella se las pagaba luego. Se fue para África y no tuvo necesidad de vender ni siquiera en la parte local, a sabiendas de que había sido el desarrollo local, pero empezó a tener todo un tema de proveeduría hacia mercados africanos. Entonces, un poquito, sí, lo que tú dices es correcto. ¿Qué pasos hay que dar? Yo creo que los primeros pasos que hay que dar es declarar en la estrategia de la compañía que la internacionalización pasa a ser un eje importante, por lo menos para estudiarlo. El segundo, una acción concreta también es eventualmente, pues, retar a la Junta si ha estado en procesos de internacionalización. Y si no, alguien en el chat preguntaba que habláramos del método. Existe un método que es el método de internacionalización, que es el método del proceso, en el que dice uno, pues vamos a ir aprendiendo, ¿no? Vamos a ir aprendiendo y probablemente es una decisión que se puede tomar y vamos a ir aprendiendo todos. Lo que pasa es que en los negocios hay tres variables que son importantes, es el tiempo, el dinero y la gente. Entonces, si yo tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo, pues el proceso me demoro lo que quiera. Si yo realmente quiero comprar tiempo y hacerlo más rápido, pues tengo que primero tener la gente adecuada y segundo, pues pagarle lo que vale esa habilidad que yo no tengo. De esa manera uno ahorra tiempo. Y esa es parte de la respuesta cuando José Joaquín pregunta sobre cómo se profundiza más sobre los métodos. Ese es uno de los métodos que se llama la internacionalización desde una perspectiva de proceso. Eh, entonces espero haber contestado tu pregunta, Diego, y es comenzar por declarar que la internacionalización es un eje estratégico. Segundo, retar a la Junta para hacerlo. Tercero, probar y hacer un análisis de inteligencia de mercados para ver qué productos o servicios son los comparables con los míos. Y allí se va a dar cuenta la compañía de que definitivamente puede tener unas habilidades que en otros mercados internacionales no las hay, lo cual genera una ventaja competitiva que justifica el hecho de dar un paso a la internacionalización. Perfecto, Germán, mil gracias. Aquí voy a leerte una pregunta que está en el chat que me pareció muy interesante. Pregunta Juan Carlos Guevara si es pertinente contar con un comité de internacionalización, que no es muy común a nivel de gobierno corporativo, estoy de acuerdo, o manejarlo más bien desde un comité estratégico como parte de sus perspectivas. Mira, mi respuesta es lo siguiente. Yo creo que en sus inicios es importante tenerlo como un comité estratégico, pero para bajarlo a la realidad, ya cuando la estrategia esté demarcada, sí es importante que haya un comité operativo, porque en la internacionalización pasan muchas cosas. Un proceso de internacionalización, hablando del método o de la línea, uno puede comenzar con una exportación, seguir buscando un distribuidor, tener cuidado de no tener un agente, buscar alguien, un partner local. Y en la medida en que uno va avanzando por esa línea que yo les he contado, puede uno tener hasta franquiciados, puede uno terminar haciendo hasta una inversión extranjera directa, ¿de acuerdo? Ese tema es tremendamente operativo y depende del país a donde yo vaya. Yo sí creo que es muy conveniente que desde la Junta no tenga un comité operativo de Junta para la internacionalización, ya cuando esté delimitado el tema estratégico. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay otra pregunta de Luis Fernando Carmona. Dice, considerando el tema cultural de cada país, ¿cuál sería el método para escoger el primer país en un negocio de asesoría o consultoría en pequeñas y medianas empresas? Es decir, venta de intangibles. Bueno, aquí me voy a atrever a contar una historia muy rápida, aunque yo no soy experto en internacionalización y de pronto ahorita tú me complementas, Germán, pero casualmente tengo un gran amigo que es dueño y socio de una firma de abogados en Bogotá y él no es abogado. Esto puede sonar medio herejía para los abogados, pero este señor no es abogado.
y resulta que él desarrolló un software muy interesante para administración de procesos legales y un día en un viaje de negocios en Guatemala conoció a un dueño de una firma de abogados en Guatemala y se pusieron a hablar de este tema y apenas él vio que su firma en Colombia tenía detrás algo tecnológico, una herramienta tecnológica muy potente, este señor, básicamente para resumirles la historia, lo terminó invitando a Guatemala para que implementaran esa misma herramienta tecnológica en la firma de abogados en Guatemala y le dio parte de las acciones de la firma allá. La última vez que conversé con este amigo me dijo, estoy pensando coger maletas e irme a vivir a Guatemala porque el negocio se nos ha crecido de una forma impresionante. Entonces, pues a veces hay ese tipo de accidentes también para poder internacionalizar servicios o intangibles que me pareció muy interesante. No necesariamente es empezar a probar a veces sin éxito o arriesgando en exceso, sino también con partners locales. Puede ser una manera, simplemente se me vino a la cabeza esa historia, pero cuéntanos tú, Germán, también cómo lo ves. Sí, mira, me parece una extraordinaria pregunta porque tiene muchísimo, muchísimo de fondo para Luis Fernando. Eh, Quisiera aprovechar esa pregunta, o sea, la pregunta es, ¿cómo se haría el tema, cuál es el método para escoger el primer país cuando estoy hablando de asesorías en consultorías en medianas y pequeñas empresas? Aprovecho la pregunta de Fernando para compartir otra anécdota de Juan Valdés. Cuando uno va a vender la agua de panela o el chocorramo o el Juan Valdés, uno mire esta locura. Uno dice, bueno, voy a venderle este producto que es para colombianos. Entonces, miremos en dónde hay más colombianos. Y entonces uno diría que ese es el método o la priorización y se da uno cuenta que colombianos en otros países, los dos países donde están concentrados es en los Estados Unidos y en España. Y entonces, pues claro, uno diría naturalmente, hay que estar en Estados Unidos y hay que estar en España porque allá es donde están los que conocen el producto. Entonces, esos errores, en el año 2006 tuvimos que cerrar la operación en los Estados Unidos, pues, porque era una operación que no producía, no se conocía, no había una estrategia adecuada para la llegada de Juan Valdés a los Estados Unidos. Hoy la hay y afortunadamente está muy bien. Pero digamos que esa pregunta que se hace es muy importante porque da como consecuencia ese tipo de razonamientos medio raros para llevar a los procesos de internacionalización. El método es súper importante y cuando tú hablas de conocimiento, Luis Fernando, eh, entiendo que es un tema de consultorías y esto es simplemente administrar el conocimiento. Cuando yo tengo un conocimiento, la ventaja que tiene administrar el conocimiento en un proceso de internacionalización es que el conocimiento definitivamente es genérico y yo lo transformaría a un tema de conocimiento y servicio. En ese sentido, pues uno tendría que mirar preguntas en temas culturales, pues una cosa es, por ejemplo, una cosa es que yo hable de una consultoría estratégica en un país como Colombia que definitivamente ha tenido una economía relativamente estable, a hablar de un proceso estratégico en un país en donde no ha habido eventualmente una estabilidad económica. De tal manera que uno empieza tal vez a tener por lo menos, a tener en cuenta ciertas características del país a donde yo quiero ir para tener obviamente un mercado que corresponda al conocimiento que yo tengo. Otro tema cultural importante es, por ejemplo, el idioma. Entonces, a veces la gente cree que internacionalizarse es tener que llegar a los Estados Unidos y si yo no llego a Estados Unidos, entonces no me internacionalicé. Pues no, tenemos aquí más cerca, en avión, más cerca que a Cartagena, está Panamá. Y Panamá es otro país y facturan dólares y tiene necesidades y tiene una economía estable. Está Ecuador, está Perú. Entonces, de alguna manera, cuando tú hablas de Fernando, de cuál sería el método, yo creo que lo primero que hay que ver es cuáles son las ventajas relativas que tiene ese conocimiento, ver a qué economía definitivamente le sirve y luego atacar temas culturales como el idioma, que es muy importante. Si la gente que trabaja en la compañía maneja un idioma muy bien como el portugués, que es otro mercado grandotote que está aquí al lado y todo el mundo ve primero para Estados Unidos y tiene uno al lado a Brasil, pues buenísimo que habla en portugués. Si tienen el tema del lenguaje es decir, se hace se revisa eso y uno busca las similitudes culturales, pero me parece una pregunta que yo respondería de esa manera, Luis Fernando. Espero que te haya servido lo que te haya dicho.
Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas adicionales, pueden abrir el micrófono, pueden escribirlas en el chat. Bueno, aquí hay una pregunta de Raúl Castillo, dice, ¿en el proceso de internacionalización es más apropiado comprando una compañía que tenga un nivel similar a la nuestra o que tenga un nivel más bajo de desarrollo de su operación? La respuesta es, eh, yo no son excluyentes, o sea, no por el hecho de que yo tenga un tamaño X, tengo que comprarme una compañía de un tamaño exactamente igual al mío. Como les decía en el caso de la cervecería de Panamá, pues la cervecería, de hecho en Panamá había dos cervecerías, una que tenía casi como el 67% del mercado y la otra tenía como el 12% del mercado. El grupo empresarial compró la que tenía la menor participación porque vimos no el tamaño, sino que vimos que tenía unas habilidades que nosotros no teníamos. En su proceso de distribución eran extraordinarios, en su proceso de facturación eran extraordinarios, en su proceso inclusive de fabricación entre las cocinas. Recuerdo mucho cuando las conocimos, yo decía, esto no puede ser, la eficiencia es superior. Entonces un poco la respuesta es no necesariamente que tenga un nivel similar, entendiendo como similar el tamaño, más bien que tengan unas habilidades que no se tengan y eso justificaría el solo hecho de la adquisición a una compañía en el exterior. Ok, muchísimas gracias, Germán. Bueno, hay una pregunta que yo te quiero hacer y es la coyuntura que estamos viviendo en el país a nivel, no sé, económico, político, etcétera, sin necesariamente entrar a hablar de política ni tampoco asumir alguna postura a nivel político. Obviamente, este cambio en el país ha generado demasiadas inquietudes en los empresarios y hay muchos que inclusive lo veo hoy en día en sus juntas directivas están teniendo esta conversación a nivel de internacionalización, pero siento que es más de forma reactiva por cierto miedo que de pronto los embarga por toda esta coyuntura. Y a veces también he visto que se están tomando decisiones muy apresuradas, no tan calculadas ni estudiadas, simplemente con el ánimo de proteger los patrimonios de las compañías, de poner un pie en el exterior, etcétera. Pero en el fondo, como tal, no veo un plan contundente detrás de toda esta historia, ¿no? Entonces, de pronto lo que te preguntaría es, ¿qué le recomendarías a los empresarios que en realidad, pues, esta misma coyuntura los está empujando a hacer eso, pero en el fondo también me parece positivo que por lo menos ya están pensando en hacerlo, así sea por un tema coyuntural, pero ¿qué les recomendarías como para hacer esas apuestas, obviamente con unos riesgos que hay implícitos, pero que esos riesgos sean un poquito más calculados? Perfecto. Bueno, yo creo que el ser humano, cuando está en un momento crítico, se vuelve súper innovador y busca alternativas diferentes. Y me parece divertido que así se reaccione, porque uno diría, yo creo que en un estado normal uno debería ser lo suficientemente innovador y tener toda esa cantidad de ideas. Bueno, acá de pronto sí, la invitación sería, a ver, es que oyendo la pregunta me acuerdo, yo tengo un hijo de 16 años y otro de 7 y les encanta ver una película de Disney que se llama Toy Story. Ahí hay dos personajes divertidísimos, uno que es un vaquero y otro que es como un astronauta que se llama Buzz Lightyear. Y el vaquero se burla del astronauta porque le dice que él no vuela, y efectivamente no vuela. Pero entonces la respuesta que le da Buzz a Woody, que es el vaquero, Woody le dice, no, es que eso no es volar. Entonces el otro le dice, bueno, puede que no vuele, pero por lo menos caigo con estilo. Entonces, un poquito en el tema de la internacionalización, yo creo que no hay que actuar por las afugias y por los sustos como no hay que actuar nunca, sino hay que hacerlo con estilo y hay que hacerlo bien pensado y muy bien montado. Yo no puedo salir de un día para otro por una situación muy específica del país, cuando lo que estamos tratando es justamente de construir patria y construir empresa, pues yo lo que vería es que sin lugar a dudas, esta situación nos puso sobre la mesa un tema de riesgos que tiene que estar sobre la mesa en las juntas directivas. Y uno de los riesgos que yo quisiera más ponerlo así, no es un riesgo país, ni mucho menos, más bien yo diría que es un riesgo a la tasa de cambio. Démonos cuenta que la tasa de cambio hace un año estaba tal vez un poquito, bueno, excepto hoy, la semana pasada casi que estuvo más baja que hace un año. Es decir, aquí hubo un susto, se subió la tasa, casi llega a 5.000, ahorita estamos hablando ya de los 4.000. Pero lo que sí es correcto en el análisis es, aquí nosotros tenemos un riesgo se debe mitigar y que seguramente por falta de tiempo no lo hemos visto.
y es el de mitigar los ingresos en una moneda diferente. Por lo tanto, mi invitación sí sería, hey, sigamos construyendo país, pero mitiguemos el riesgo y hagámoslo de una manera mm, articulada y metódica. O sea, hay que caer con estilo, hay que internacionalizarnos con estilo, hay que tener claramente un plan muy claro de cómo se va uno a internacionalizar, porque probablemente este proceso, si uno lo hace de la manera no adecuada, lo que hace uno es que le puede terminar cerrando mercados. Entonces yo creería que sí, mi recomendación es ponerlo en el orden del día dentro del mapa de riesgos de las compañías, el tema de depender de una moneda y buscar una diversificación de riesgo teniendo ingresos en monedas diferentes al peso colombiano. Perfecto. Bueno, pues Germán, ya estamos llegando al final de nuestra sesión y también pues siendo muy respetuosos, no solo con tu tiempo, sino con el de todos los invitados, pues no nos queda más sino agradecerte por acompañarnos en este espacio y pues que ojalá podamos seguir compartiendo con todos los asistentes, inclusive los que quieran seguir profundizando no solo en esta temática, sino en muchas otras que rodean las juntas directivas. Como les decía inicialmente, para eso hemos ayudado a crear esta iniciativa de la Escuela de Juntas Directivas, donde hemos formado hoy en día más de 300 personas, ejecutivos, empresarios y demás, que en realidad quieren mejorar sus calidades como miembros y no de académicos, sino como yo digo, de practitioners, que son personas estilo Germán que lo han vivido en carne propia. Y esos son los entrenadores que nosotros tenemos en la escuela, porque ahí es donde vemos que en realidad está el verdadero aprendizaje y generación de valor en este tipo de escenarios. Entonces, nada, pues Germán, muchas gracias por tu tiempo. Y pues también muchas gracias a todos los invitados. Que tengan una muy buena noche. Nos despedimos. Un abrazo. Bueno, con mucho gusto, un abrazo. Gracias.